La vamos a saludar a María Betania Albrecht, ella es directora de promoción de la competencia y defensa al consumidor. Y vamos a hablar acerca del nuevo Código de Defensa al Consumidor. Vamos a ver los avances que hubo. ¿Qué tal, María Betania? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo les va a todos? Bien, bien, muy bien. Bueno, la pregunta está hecha. ¿Cuáles son estos avances en pos de proteger al consumidor con el nuevo código? Bueno, lo que ocurrió esta semana fue la presentación del anteproyecto de Código de Procedimientos en materia de protección de consumidores y usuarios. Esto para la provincia de Santa Fe es un gran avance porque al momento de sancionarse esta ley se estaría saldando una deuda histórica de la provincia de Santa Fe que tiene que ver con la posibilidad de contar con herramientas reales que permitan la aplicación de una ley que hace muchos años que tenemos en vigencia. Esta gestión de gobierno liderada por el gobernador Omar Perotti tiene por objetivo efectivizar los derechos de consumidores que se plasmaron en la ley 24240 en el año 1993, hace 28 años, y que fueron jerarquizados a nivel constitucional en el año 94. O sea, fíjense la cantidad de años que llevamos y no se ha podido en la provincia de Santa Fe sancionar una norma de procedimientos que plasme los derechos de fondo en derechos reales mediante normas de aplicación. Entonces, ese es el primer gran logro, que es poder sistematizar todas las herramientas de aplicación y las políticas públicas en materia de protección de consumidores. ¿Y esto qué vendría a permitir, ¿no? A facilitar? Vendría a zanjar cuestiones como temas de competencia, ¿no? Cuando la autoridad de aplicación aplica una sanción de multa y el proveedor sancionado quiere apelar esa sanción. Hoy en día se gira por los distintos tribunales porque muchas veces se plantea la incompetencia del tribunal porque no hay una norma de procedimiento provincial. Las normas de procedimiento son materia de regulación de las provincias. Para ver a qué tribunal es competente para el tratamiento de esa norma, o lo mismo el principio de gratuidad. En la ley nacional y en la Constitución se hace referencia a la gratuidad de los trámites para los consumidores, pero al no estar regulado esto en la normativa provincial, los juzgados por ahí tienen distintas interpretaciones de lo que implica el principio de gratuidad, por ejemplo, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos de los avances que traería contar con un código de procedimientos que hace muchos años se viene pidiendo y que, como dije antes, es una deuda histórica de la provincia de Santa Fe, y además somos una de las dos últimas provincias que no tiene normas de procedimiento. O sea, se viene con mucho atraso en esta materia en Santa Fe, así que bueno, se planteó y se elaboró un código que consideramos de avanzada, que realmente si esto logramos los consensos para que se sancione, va a ser de avanzada a nivel país. Y que bueno, lleva más de un año, ¿no?, de trabajo, de tratamiento desde la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Comercio Interior, y que bueno, finalmente se terminó enmarcando en lo que es el Santa Fe más Justicia, este acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para llevar adelante distintas reformas a normas provinciales. Eso es un poco lo que se presentó. Después este código regula algo muy importante también y que sería un gran avance, que son las acciones colectivas. Las acciones colectivas de clase hoy en día no tienen una regulación tampoco específica. Pensemos en todos los casos donde se afectan los llamados derechos individuales homogéneos de consumidores. Pensemos que se cae un servicio de telecomunicaciones y afecta a un determinado grupo de usuarios. Bueno, para que no tenga que cada uno de ellos ir y plantear un reclamo individual, la posibilidad de regular estas acciones colectivas para que todos juntos, con agilidad, con gratuidad, puedan resolver su inconveniente, ¿no? Bueno, además, por supuesto, se fortalece el rol de la autoridad de aplicación para contar con herramientas para, reitero, de manera ágil, como corresponde, atender a la defensa de los derechos de consumidores. Se avanza en lo que es la promoción del consumo sustentable, en la educación a consumidores, que consideramos uno de los principios básicos, ¿no? Poder formar consumidores responsables, respetuosos del medio ambiente, ¿no? Para evitar prácticas
que luego sufren y que muchas veces son abusivas y que generan, ¿no? Bueno, el inicio de trámites o de acciones judiciales que tan engorrosas son hasta el momento, ¿no? Poder generar esa prevención mediante la educación y la formación. También se aborda lo que es uno de los grandes temas en la materia, que es el sobreendeudamiento de consumidores, ¿no? Hoy en día, ¿cuántos consumidores que se encuentran en una situación de dificultad para pagar deudas contraídas por créditos para consumo? Bueno, se generan herramientas procedimentales administrativas, inclusive para poder intervenir en esa etapa primera, para que los consumidores encuentren alguna facilidad, ¿no? para tratar de resolver estas situaciones que tanto los afectan a su economía familiar. La verdad que, bueno, es un tema que nos compete a todos somos consumidores, en mayor o menor medida de algo. Sobre la autoridad de aplicación, ya lo dijiste, la Secretaría de Comercio Exterior, que va a tener injerencia en toda la provincia, y esto apuntaría, por ejemplo, a hacer un control en comercios minoristas, comercios mayoristas, también en pymes, por ejemplo, que son un poco formadores de precio. Claro, la Secretaría de Comercio Interior, ¿no? Lo que tiene que ver con el comercio interior, no exterior. Sí, por supuesto, esto tiene que ver con lo que decís, es lo que viene llevando adelante la autoridad de aplicación con herramientas escuetas y basándonos en la Constitución Nacional y en la normativa nacional de defensa del consumidor, de lealtad comercial, de abastecimiento, ¿no? Con toda esa normativa se viene trabajando fuertemente desde que se comenzó la gestión. Los inspectores han salido a la calle a volver nuevamente a llevar adelante el control que tiene que ver con la materia, pero también uno de los elementos que vale decir es que es una norma equilibrada y respetuosa del comercio y del comercio justo. Yo lo que digo siempre es que no hay mejor modo de proteger los derechos de consumidores que mediante la competencia leal y el comercio justo. Y nosotros lo que vemos en la provincia de Santa Fe es que es el propio comerciante muchas veces cuando ve prácticas de sus colegas que no son respetuosas de las normas, quienes primero se manifiestan considerando que no es justo lo que se está llevando adelante. Entonces la competencia leal, el comercio justo, es lo primero que necesitamos para poder defender los derechos de consumidores. Así que esta es una norma que es equilibrada, que tiende a acercar a las partes y que sobre todo insta en la etapa administrativa, que es donde actúa principalmente la autoridad de aplicación, a la conciliación de intereses también, ¿no? En respeto y aplicando el principio proconsumidor y toda la normativa que tiende a equilibrar el desequilibrio estructural, ¿no? En que se encuentra un consumidor y un proveedor, pero siendo respetuosa sobre todo del comercio de cercanía, de las pymes, ¿no? En ese sentido hay que estar más que tranquilos, que no es una normativa que viene a ponerse enfrente o en contra de, porque es un poco lo que dijiste antes, consumidores somos todas y somos todos, ¿no? Quienes ejercen una profesión liberal, quienes ejercen un oficio y quienes tienen un comercio son consumidores también. Así que es una norma muy equilibrada la que se propone, que tiene fines conciliatorios, educativos, preventivos sobre todo, y bueno, por supuesto, con las instancias sancionatorias y de posibilidad de llevar adelante acciones judiciales tanto individuales como colectivas en el caso de ser necesario, ¿no? Claro. Hablabas de la Ley de Defensa del Consumidor, año 93, 28 años prácticamente de atraso, y me quedo pensando, dentro de esos 28 años, estos últimos 2, que fuimos afectados por la pandemia, si ahí también quedó expuesto este vacío legal, digo, y quedó expuesto también el consumidor. Completamente expuesto, con la pandemia quedó expuesto, ¿no? Este vacío legal, esta falta de herramientas normativas. Por ejemplo, la delegación de facultades en municipios y comunas, eso quedó clarísimo. En una provincia, imagínense, tan vasta, tan extensa como la provincia de Santa Fe, y en el marco de esta pandemia que nos arrasó, ¿no? Que llegó tan de golpe, se pusieron de manifiesto, los derechos de consumidores quedaron sobre la mesa, todo lo que tiene que ver con bienes esenciales, alimentos, productos de higiene personal, de limpieza del hogar tan necesarios, ¿no? Todo lo que tuvo que ver en materia de control de precios, que bueno, ahora se está volviendo un poco a ver cómo eso se trata de equilibrar, ¿no? Bueno, ahí quedó de resalto la falta de herramientas procedimentales
que había, ¿no? Algunas se trataron de zanjar. De hecho, el gobernador Omar Perotti dictó un decreto mediante el cual descentralizó facultades de inspección y de ejercicio de imputaciones en materia comercial para control de precios en el marco de la pandemia a municipios y comunas, no así la de sanción, porque para eso justamente necesitamos una ley, y esto está previsto en este anteproyecto, una ley que permita la delegación de facultades en municipios y comunas para aquellos municipios y comunas que estén en condiciones, ¿no? Y preparados, formados técnica, jurídica y económicamente, por supuesto, para avanzar en materia de sanción. Pero bueno, en el marco de la pandemia, el gobernador consideró esencial hacer eso y fue una gran medida, y desde la Autoridad de Aplicación estuvimos capacitando inmediatamente a inspectores que se dedicaban a otras cosas en municipios y comunas, porque en esta materia no habían nunca tenido intervención, y es cierto que esto venía muy antes del inicio de nuestra gestión, venía muy limitado este ejercicio, ¿no? La autoridad de la Autoridad de Aplicación en toda esta normativa en materia de comercialización y derechos de consumidores. Así que rápidamente, con este decreto del gobernador, salimos a capacitar a inspectores de municipios y comunas para que comiencen a trabajar fuertemente en el cuidado de los bienes esenciales de la ciudadanía, ¿no? Estas cuestiones que hubo de esos desequilibrios de precios que hubo a partir de marzo 2020, que bueno, en virtud de los cuales tuvimos que intervenir. Bien. María Betania, muchas gracias por este contacto con Buen Santa Fe. Que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Buen día.